Hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con la doctora Rosana Morales Ordóñez, jueza y actualmente presidenta de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, para tratar un tema muy importante respecto del derecho aduanero de nuestro país. Tan importante es este tema que ha dado nacimiento a una resolución por parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en materia de la infracción administrativa establecida en el artículo 175 del COPSI en cuanto se refiere a garantizar y respetar un debido proceso antes de que la autoridad administrativa aduanera imponga una sanción. En este contexto, y antes de empezar con nuestra entrevista, me gustaría realizar una breve síntesis del perfil de nuestra querida invitada. Gilda Rosana Morales Ordóñez, jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador y presidenta de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Es doctora PhD en Derecho, mención en Derechos y Garantías del Contribuyente por la Universidad de Salamanca en España. Es doctora PhD en Derecho, mención en Derechos y Garantías del Contribuyente por la Universidad de Salamanca en España. Magíster en Derecho con mención en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diploma en Estudios Avanzados en Derecho y diploma en Estudios Superiores en Derecho por la Universidad de Salamanca en España. Doctora en Jurisprudencia, abogada de los Tribunales de Justicia de la República y licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue jueza encargada de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, jueza del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y jueza del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Presidenta de la primera Sala del Tribunal Distrital número 1 de lo Fiscal. Laboró en la Dirección Nacional Jurídica del Servicio de Rentas Internas por 12 años y trabajó en la empresa privada. Docente universitaria de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y en la Universidad de las Américas UDLA. Bienvenida a este espacio, señora jueza. Muchas gracias, José Gabriel. Para mí es un gusto estar aquí presente. Muchísimas gracias. El primer tema que me gustaría abordar con usted es respecto de las garantías del debido proceso. Y la consulta que le quiero plantear es si las garantías del debido proceso son aplicables o no son aplicables a los procedimientos administrativos. Bien, pues nuestra Constitución aquí en el Ecuador claramente establece que el debido proceso tiene que prevalecer y existir en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de las personas en cualquier tipo de caso. Por lo que las autoridades estatales están obligadas a precautelar este derecho y hacer que prevalezca su aplicación. Tanto más si nos encontramos frente a un proceso administrativo, y en el caso puntual administrativo tributario, en el que se está discutiendo si una persona es responsable de haber cometido una infracción o no. Entonces, en este contexto podríamos decir que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, al ser una entidad administrativa, cuando desarrolla o lleva adelante un procedimiento administrativo, está llamada a respetar las garantías del debido proceso en un procedimiento administrativo, por ejemplo, sancionador. Correcto. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, justamente entre sus facultades, tiene la facultad sancionadora. Y con esta facultad sancionadora, que además está prevista en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, desde ahora voy a decirlo COPSI, y en su reglamento, debe implementar al iniciar cualquier tipo de sumario para establecer si hay responsables del cometimiento de una infracción o no, y si deben o no ser sancionados, debe instaurar un debido proceso. En cumplimiento estricto a la Constitución de nuestro país y en cumplimiento a las garantías constitucionales para garantizar a las partes procesales que puedan ejercer su derecho a la defensa y en función de esto puedan obtener una absolución o ser sancionados. En este sentido, entonces, la sala que ahora usted preside ha tenido conocimiento respecto de procedimientos administrativos llevados adelante por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que llamémoslo SENAE, en cuanto se refiere a al artículo 175 del COPSI. Sí, hemos tenido algunos casos o alguna casuística que hemos conocido aquí como sala de casación.
Pero para explicar un poquito esto me voy a remontar un poco a cómo o qué es lo que dicen las leyes aduaneras, que es la norma especial específica para la materia aduanera. El COPSI establece cuál es el concepto de infracciones, faltas reglamentarias y contravenciones aduaneras. Además, el COPSI establece que la aduana o la autoridad aduanera deberá iniciar un proceso, pero en el COPSI no establece cuál es el proceso y remite directamente al reglamento. Y en el reglamento, en cambio, en el artículo 240 se establece algo que pretende ser un proceso, pero no llega a ser un proceso porque no hay pasos. Claro. Entonces, entendería que, vista la construcción de la norma aduanera, esto es lo que ha llevado a la aduana a emitir sanciones sin que exista un debido proceso. Es decir, lo que hace la aduana es emitir un acto administrativo y notificar directamente a los usuarios del sistema aduanero con una sanción, sin que ellos hayan tenido siquiera la posibilidad de defenderse o de presentar alguna prueba de descargo. Con este contexto, emitido este acto administrativo de esa forma que le comento, los contribuyentes que se han sentido afectados o los usuarios aduaneros han presentado acciones judiciales ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, que es una instancia única aquí en Ecuador, y algunos de estos tribunales han ratificado como correcto este proceder de la aduana. Y esa es la problemática que ha traído que justamente vengan los casos a la sede casacional. Entonces, cuando han subido estos casos y han sido debidamente elegidos los hierros y los vicios casacionales, entonces esta sala de casación ha podido corregir los errores de derecho cometidos en esas sentencias del tribunal que tienen como origen el acto administrativo aduanero. Entonces, corregido eso, lo que ha dicho esta sala especializada es justamente que la aduana, si es que en su norma especial no encuentra un procedimiento específico para sancionar las infracciones aduaneras, tendrá que remitirse evidentemente a las normas supletorias, que en el caso puntual tributario del Código Tributario, donde sí se establece un procedimiento específico con tiempos para presentar descargos y tiempos para resolver. Eso es lo que ha dicho esta sala con respecto a esa problemática. Entonces debemos de entender que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha reiterado este criterio en varios fallos. Correcto. Que entonces ha dado nacimiento a lo que nosotros entendemos como un precedente jurisprudencial obligatorio. Siendo así, ¿de qué forma entonces este precedente jurisprudencial obligatorio se aplicaría en estos casos, doctora? A ver, una vez que ha sido elevado a precedente jurisprudencial obligatorio, obteniendo la votación unánime del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, desde ese momento de su publicación en el registro oficial, este precedente, en primer lugar, viene a constituir parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es decir, viene a ser de cumplimiento general y obligatorio. ¿De qué forma se implementa? Una vez que ha sido publicado, como ya les he dicho, esto es de conocimiento general y es de aplicación obligatoria. En ese momento, las autoridades aduaneras, las autoridades públicas, no solamente aduaneras, pero en este caso puntual del ejemplo, las autoridades aduaneras, están obligadas a cumplir este precedente a rajatabla. Y los usuarios están también obligados a exigir que se cumpla con este precedente, pues forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Muy bien. En este contexto, entonces, vemos que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia ha aprobado este precedente jurisprudencial obligatorio. ¿De qué forma, doctora Morales, el precedente garantiza entonces los derechos de las personas? Bien, el precedente en general garantiza los derechos de las personas porque evidentemente el momento de ser expedido es porque han existido vulneraciones en los fallos judiciales que han sido originados también por actos administrativos de los entes estatales. Ya aterrizando un poco en materia tributaria y en el ejemplo que veníamos conversando, que es el procedimiento sancionatorio aduanero, la forma de garantizar es, primero, a través de este precedente y su contenido, lo que hace el precedente es garantizar primero que existe un debido proceso, que es fundamental para la protección de los derechos de quienes están litigando, especialmente de quienes se encuentran en una situación más desfavorable en la relación jurídica Estado particulares. Claramente. Aseguramos además con este precedente que se cumpla con el debido proceso, que quiere decir que el particular o la persona que está siendo imputada presumiblemente de haber cometido una infracción, justamente pueda presentar sus descargos, defenderse, exponerse, ser escuchado en el momento oportuno, y con esta presentación de descargos que la aduana, en este caso puntual, pueda analizar estos descargos y con ello pueda llegar a una decisión en derecho. Con ello se garantiza que la persona o reciba la sanción correctamente como debe ser, en cumplimiento de la norma, o simplemente sea absuelta.
Entonces, estamos garantizando debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa. Excelente. Para finalizar esta entrevista, me gustaría pedirle alguna reflexión o alguna conclusión final respecto del precedente jurisprudencial obligatorio que hemos hablado puntualmente respecto de la actividad sancionadora que realiza la SENAGE. Bien, más que una reflexión puntual sobre el precedente, lo que yo quisiera dejar sentado o precisar en este momento es que el precedente tiene un alcance muy importante. Como había venido diciendo, forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y es de aplicación obligatoria y regula para la generalidad, quiere decir para todas las personas que están dentro del territorio ecuatoriano. A veces el precedente es mal entendido y muchas personas piensan que el precedente solo debe ser aplicado y es obligatorio para los jueces, lo cual no es así. El precedente es obligatorio para las autoridades estatales, para los usuarios, para los particulares, quienes deben solicitar que se garantice lo que dice un precedente, o quienes deben obedecer lo que dice un precedente. De igual forma, las autoridades estatales. Entonces, quería puntualizar esto porque parece que hay malos entendidos a veces también en las administraciones tributarias que piensan que un precedente es para un caso puntual. Por lo tanto, el precedente jurisprudencial obligatorio también es aplicable a la propia administración pública aduanera. Correcto. Puntualmente sí. En el caso puntual, directamente a la administración aduanera. Queremos agradecerle profundamente a la doctora Rosana Morales Ordóñez, con quien hemos conversado ampliamente respecto de la importancia que tiene este precedente jurisprudencial obligatorio, que como ella muy bien ha dicho, garantiza precisamente la seguridad jurídica, el debido proceso y realmente las garantías del debido proceso. Adicionalmente, queremos agradecer a IRFA por haber confiado en la Corte Nacional de Justicia para poder desarrollar estos eventos académicos que nos permitirá precisamente explicar lo que estamos haciendo desde Corte Nacional de Justicia en beneficio del Servicio de Administración de Justicia. Muchísimas gracias. Gracias también.